Rosario Murillo continúa su purga política en las filas del partido y entre militares en retiro. Esta semana se conoció la captura del general retirado Rodrigo González y el ex capitán Jorge Portocarrero, recluidos en la cárcel La Modelo desde el 18 de septiembre de 2025 acusados de traición a la patria. También fueron acusados por el mismo delito el secretario político departamental del Frente Sandinista en León, Ebert Delgadillo, y el vicerrector de Vida Estudiantil de la UNAM de la misma ciudad, Fernando Montes, encarcelados en La Modelo. En el caso del general Rodrigo González, pasó a retiro en 2005, se desempeñó como jefe de doctrina y enseñanza, era productor de café y su última aparición pública vinculada al ejército fue el 28 de enero de 2025, en un acto y reunión con empresarios de Matagalpa y Jinotega. El ex capitán Jorge Portocarrero fue responsable de la dirección de audiovisuales en los años 80 y se había retirado a principios de los 90. Declinó a ser ministro consejero en Cuba en agosto de 2023, por lo que su nombramiento fue cancelado 4 días después de ser publicado en la Gaceta. En los casos de Ebert Delgadillo y Fernando Montes, los medios oficiales confirmaron que ambos suman la acusación de actividades criminales y terrorismo. Sin embargo, en los casos de los exmilitares, la dictadura guarda silencio sobre sus arrestos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo esclarecer el paradero de más de 120 ciudadanos que han sido víctimas de desapariciones forzadas en Nicaragua, incluyendo algunas en paradero desconocido tras la crisis de 2018. Entre estos desaparecidos figuran líderes indígenas, personas mayores, mujeres y gente militante o no de formaciones políticas que es percibida como disidente, señalaron 5 miembros del grupo en un comunicado difundido el 3 de octubre de 2025. El grupo afirmó que todos aquellos que intentan defender sus derechos en Nicaragua corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada y que esto debe terminar de inmediato. El gobierno de Ucrania de Volodymyr Zelensky rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicaragua por el reconocimiento que hizo el régimen de Ortega y Murillo de la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla como territorio ruso. En un mensaje en su cuenta de red social X, el 2 de octubre de 2025, el canciller ucraniano Andriy Sybiha anunció oficialmente el rompimiento de relaciones. Acusó al régimen nicaragüense de dañar la soberanía e integridad territorial de Ucrania en flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y calificó a la dictadura Ortega Murillo de títere del Kremlin. El gobierno de Estados Unidos alertó una vez más a los inversionistas sobre la profunda inestabilidad legal y económica de Nicaragua bajo dictadura en su reporte sobre el clima de negocios en el mundo publicado por el Departamento de Estado. Es la segunda vez en lo que va del año 2025 en que Estados Unidos dirige esta advertencia. El informe analiza desde las condiciones de la inversión extranjera hasta el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA y afirma que el régimen de Daniel Ortega mantiene el control directo sobre varios sectores de la economía para enriquecer a los leales con un sesgo marcado a favor de los empresarios chinos. También señala la desatención constante a las regulaciones nacionales y a los tratados internacionales. El informe dibuja un panorama de burocracia, corrupción y control oficial que aleja la inversión extranjera y favorece a los intereses de la República Popular China. Para el economista Juan Sebastián Chamorro, la advertencia traerá menos inversiones extranjeras directas y reducirá los empleos, trayendo menos ingresos para las familias nicaragüenses. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados del Vaticano, advirtió en un mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la situación en Nicaragua requiere garantizar plenamente la libertad religiosa y otros derechos fundamentales. La Santa Sede presta estrecha atención también a la situación en Nicaragua y confía en que se puedan garantizar adecuadamente las libertades religiosas y otros derechos fundamentales de los individuos y la sociedad. La Santa Sede reitera la necesidad de que haya
una participación sincera, respetuosa y constructiva en el diálogo para encontrar soluciones. Esta misma semana, el Papa León XIV recibió en sus manos el informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de la investigadora Marta Patricia Molina, que documenta la represión contra la Iglesia Católica entre 2018 y 2025. El informe fue entregado por la defensora de derechos humanos Muriel Sáenz durante el jubileo de migrantes en el Vaticano, y este registra centenares de ataques contra religiosos, mensajes de odio, cierres de medios de comunicación católicos, confiscaciones y expulsiones, encarcelamientos de sacerdotes y obispos. Unas 14 organizaciones nicaragüenses en el exilio solicitaron por medio de una carta formal a la justicia de Costa Rica frenar la extradición del campesino y opositor nicaragüense Pedro Fernández Sandoval, requerido por el régimen Ortega Murillo, acusado de la muerte de una oficial de policía y un civil en Nicaragua en octubre de 2022. La solicitud fue hecha tras un plantón en las afueras del complejo judicial en San José. Las organizaciones aseguraron a la jueza del caso que durante el periodo de las acusaciones el campesino se encontraba trabajando en Costa Rica, por lo que esa imputación forma parte de la represión transnacional. Argumentaron que, de ser extraditado a Nicaragua, Fernández sería expuesto a tratos crueles o incluso desaparición forzada, como ocurre con el opositor Douglas Gamaliel Pérez, extraditado por el mismo caso en febrero de 2024 y de quien la dictadura ha negado cualquier información sobre su paradero. Nicaragua es el único país que se ofreció a participar en los ensayos en humanos de la vacuna rusa contra el cáncer Enteromix, según anunció Rosario Murillo el 24 de septiembre de 2025. La codictadora expresó que los ensayos clínicos del medicamento comenzarán en Rusia dentro de mes y medio y que su hijo, Laureano Ortega Murillo, confirmó en uno de sus viajes a Moscú que Nicaragua va a ser parte de los mismos. Sin embargo, se desconocen estudios científicos que respalden la eficacia del fármaco o si posee aprobación de la Organización Mundial de la Salud. También se desconoce si la participación de Nicaragua será con personal médico para observar el proceso o con nicaragüenses voluntarios para recibir la vacuna. El consumo de turistas en Nicaragua cayó más de 8.000 millones de córdobas en 2024 con respecto al año anterior, lo que significa un gasto menor del 30.6% de acuerdo a un informe del Banco Central de Nicaragua. Empresarios turísticos manifestaron a Confidencial que la advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos en ser cuidadosos al invertir en Nicaragua afectará aún más el desempeño de la industria, mientras muchos aseguraron que han visto caer la actividad hasta en un 90%. Algunos operadores del ramo apuestan por el nuevo mercado ruso y chino, mientras otros por el turismo local.